En una celda húmeda, sin libertad, con cadenas en sus manos y vigilancia constante, un hombre escribía palabras que cambiarían el destino espiritual de generaciones enteras. No era un líder militar, ni un sabio filósofo de su época. Era un prisionero, pero también un apóstol. Lo que escribió no fue una súplica por su libertad, ni una queja por su sufrimiento, sino una llave espiritual escondida entre líneas. Una clave que hasta hoy muchos leen, pero pocos descubren. En su carta a los Colosenses, Pablo dejó pistas de un secreto profundo, una práctica silenciosa que mantiene el alma firme, incluso cuando todo alrededor se desmorona. ¿Qué sabía él sobre la oración y la perseverancia espiritual que nosotros aún no entendemos completamente? Una clave que hasta hoy muchos leen, pero pocos descubren. En su carta a los Colosenses, Pablo dejó pistas de un secreto profundo, una práctica silenciosa que mantiene el alma firme, incluso cuando todo alrededor se desmorona. ¿Qué sabía él sobre la oración y la perseverancia espiritual que nosotros aún no entendemos completamente? Si este tipo de verdad te despierta el alma y te hace querer escarbar más allá de la superficie, suscríbete al canal ahora. Aquí no se repite lo obvio, aquí se revela lo que muchos pasan por alto. La carta a los Colosenses fue escrita desde una prisión, donde el apóstol Pablo se encontraba privado de libertad, pero no del fervor espiritual que lo movía. La comunidad de Colosas, aunque firme en la fe en Cristo, enfrentaba un momento delicado. Influencias filosóficas e ideológicas provenientes do ambiente grecorromano comenzaban a infiltrarse entre los creyentes, diluyendo la centralidad de Cristo y sembrando dudas sutiles sobre la suficiencia del Evangelio. El mensaje de Pablo surge como un llamado urgente a reenfocar la mirada en lo esencial, recordando a los colosenses quién es Cristo y qué significa vivir verdaderamente en Él. Este escenario de amenaza doctrinal no era solo un conflicto teológico abstracto. Se trataba de una lucha espiritual silenciosa que afectaba la manera en que los creyentes oraban, vivían y enfrentaban las presiones cotidianas. Pablo, desde su celda, discernió que lo que estaba en juego era la estabilidad espiritual de una comunidad que necesitaba resistir con armas espirituales. Por eso, su carta no llega como una simple instrucción moral, sino como una estrategia del cielo para sostener una iglesia a punto de ser seducida por sombras de sabiduría humana. El apóstol no comienza con confrontaciones, sino con gratitud y oración. Él modela una espiritualidad que no reacciona con pánico ante el error, sino que responde con intercesión y enseñanza sólida. Desde los primeros versículos queda claro que para Pablo el fundamento de toda corrección comienza en la vida de oración. Esto ya marca la pauta del capítulo 4, donde se desvela la clave oculta que sostiene la perseverancia espiritual, una vida de comunión inquebrantable con Dios. Además, al comprender el contexto histórico y espiritual de Colosas, se percibe que la carta no fue escrita solo para ellos. El tono pastoral de Pablo, combinado con su discernimiento apostólico, trasciende el tiempo. Él habla también a los creyentes de hoy, que enfrentan un bombardeo constante de ideas y filosofías que prometen sentido, pero desvían del Evangelio puro. El llamado a perseverar en oración, por tanto, no es un consejo genérico, sino un escudo contra una guerra invisible. El capítulo 4 no aparece de forma aislada. Es la culminación de todo un proceso de enseñanza que Pablo desarrolla en la carta. Y es en este desenlace que él revela con más claridad lo que mantiene firme a un creyente en medio de presiones internas y externas, la oración vigilante y agradecida. Esta es la llave que muchos pasan por alto, pero que Pablo levanta como arma indispensable en el campo de batalla espiritual.
En Colosenses capítulo 4 versículo 2, Pablo escribe: «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». Esta no es una frase decorativa ni una sugerencia piadosa. Es una orden espiritual cargada de sentido estratégico. El verbo perseverar revela que la oración, para Pablo, no es un acto eventual, sino una disciplina que debe sostenerse a pesar del cansancio, la rutina o la falta de respuestas inmediatas. No se trata de orar solo cuando se siente inspiración, sino de mantener encendida la llama de la comunión con Dios como una forma de resistencia activa. La palabra velando añade otra dimensión. Habla de estar despiertos, atentos, con los ojos del alma abiertos. Pablo estaba instruyendo a los colosenses a no dormirse espiritualmente. La vigilancia en la oración implica discernir lo que está sucediendo en el mundo invisible, captando las señales que no se ven con los ojos físicos. Es como el centinela que en la noche no baja la guardia. Pablo no les decía simplemente que oraran, sino que oraran con los ojos del espíritu bien abiertos, sin dejarse anestesiar por la rutina ni por las apariencias. Además, él une esta perseverancia vigilante con la gratitud. En medio de la exhortación a resistir, Pablo introduce la acción de gracias como parte esencial de la oración eficaz. Esto revela que el apóstol no concebía una oración cargada de quejas o desesperación. Aún en medio de luchas, el creyente debía mantener una postura de gratitud, reconociendo que Dios ya está obrando, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. La gratitud no anula el clamor, pero lo transforma. Le da al alma la capacidad de ver a Dios actuando, aun cuando nada visible ha cambiado. Este tipo de oración transforma a quien la practica. No es simplemente pedir cosas, sino mantener un estado espiritual en el que la persona se vuelve más sensible a la voz de Dios, más firme ante las presiones y más alineada con la voluntad divina. Pablo estaba enseñando que orar así no solo cambia situaciones externas, sino que fortalece el carácter interno del creyente. En tiempos donde la espiritualidad se vuelve cada vez más superficial, estas palabras resuenan como una alerta profética para la iglesia contemporánea. Cuando Pablo exhorta a perseverar y velar en oración, está revelando un secreto que muchas veces queda oculto en la práctica cristiana. La oración no es solo comunión, es también estrategia, es resistencia, es insistir ante el cielo hasta que la tierra se doblega. Es afinar el corazón para oír al Espíritu mientras todo alrededor grita caos. Esta vigilancia constante no se aprende en teoría, sino en la experiencia diaria de una vida escondida en Dios. Uno de los momentos más conmovedores de Colosenses, capítulo 4, es cuando Pablo, el apóstol que tantas veces fortaleció a otros, se muestra vulnerable y pide oración por sí mismo. Él dice: «Orad también al mismo tiempo por nosotros». Este pedido rompe con cualquier imagen distante de autoridad espiritual autosuficiente. Pablo, aun siendo una figura central en la expansión del Evangelio, reconoce que necesita ser sostenido por la intercesión de los santos. Este gesto habla de humildad, pero también de una teología profunda sobre la interdependencia del cuerpo de Cristo. Es notable que Pablo no pide oración para ser liberado de la prisión, sino para que le sea abierta puerta para la palabra y que pueda dar a conocer el misterio de Cristo como conviene hablar. Aquí se revela su prioridad espiritual. No está enfocado en su bienestar personal, sino en la efectividad de su ministerio. Para Pablo, más importante que salir de las cadenas era poder seguir hablando de Cristo con claridad. Esta es una oración que nace de una mente y un corazón alineados con el propósito eterno de Dios, no con las circunstancias momentáneas. Este pedido también revela cómo funciona la oración en comunidad.
Pablo entendía que la intercesión de los colosenses tenía poder real. No era una formalidad, era una colaboración espiritual. Cuando la iglesia ora por sus líderes, por sus pastores, por quienes anuncian la palabra, participa activamente en la expansión del reino. La oración no es un acto pasivo, es una forma de guerra en la que cada creyente, incluso el más sencillo, puede afectar el curso de la misión divina. Además, el hecho de que Pablo pida oración mientras está encadenado muestra que la autoridad espiritual no se anula por las limitaciones físicas. Aún preso, él está liderando, enseñando y edificando. Sus cadenas no limitan su fe ni su visión. Al contrario, las convierten en plataforma para un testimonio más poderoso. Esta realidad lleva al creyente a preguntarse: ¿cómo estoy orando por aquellos que llevan la carga del Evangelio? ¿Estoy sosteniendo con mi clamor a los que están en la línea de frente? Cuando Pablo revela su necesidad de oración, está enseñando una verdad que muchos olvidan. Incluso los más maduros espiritualmente necesitan ser fortalecidos por la comunidad. La oración intercesora no es solo por los débiles, sino también por los que están al frente de la batalla. Esta perspectiva cambia la forma en que se ve la oración en la iglesia, transformándola en un acto de comunión profunda, de responsabilidad mutua y de construcción conjunta del reino. En medio de su exhortación a la perseverancia, Pablo introduce un detalle revelador. Pide que se ore para que Dios abra puertas para la palabra. Esto no solo habla de oportunidades, sino de una realidad espiritual que él entendía con claridad. Existen puertas que ningún esfuerzo humano puede forzar, pero que se abren cuando la iglesia ora. En Colosenses capítulo 4, versículo 3, esta petición no aparece como un deseo vago, sino como un reconocimiento de que la obra de Dios avanza cuando el pueblo clama con fe y discernimiento. Pablo veía las puertas como realidades espirituales que solo Dios podía abrir, a través de la oración ferviente de su pueblo. Esta visión demuestra que la oración para Pablo no era un fin en sí misma, sino un medio para acceder a propósitos más altos. No se trataba de buscar consuelo emocional, sino de alinearse con la agenda divina. Él no pedía puertas abiertas para su comodidad personal, sino para que el Evangelio tuviera libre curso. El apóstol comprendía que la verdadera oración madura no está centrada en las necesidades del individuo, sino en la expansión del reino. Cuando una iglesia ora con esta perspectiva, sus prioridades cambian, sus peticiones se elevan y su impacto se multiplica. Además, es importante notar que Pablo habla de el misterio de Cristo, al cual se refiere también en Colosenses capítulo 1, versículo 27, como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio no es algo oculto y confuso, sino una verdad gloriosa que ahora ha sido revelada y debe ser anunciada con poder. Las puertas abiertas no son solamente oportunidades externas, son también corazones preparados por el Espíritu para recibir esta verdad. Por eso Pablo conecta la oración con la proclamación, entendiendo que ambas realidades están entrelazadas. Se ora para que se abran puertas y se predica cuando Dios las abre. La expresión "como conviene hablar" revela otro detalle profundo. Incluso cuando se presenta la oportunidad, es necesario saber cómo comunicar el mensaje. Pablo no confiaba en su propia elocuencia ni en su experiencia apostólica. Él reconocía que incluso la proclamación del Evangelio dependía de la dirección de Dios. Había un modo correcto de hablar, un tiempo adecuado, una sabiduría que solo el Espíritu Santo podía conceder. Esto lleva al creyente a orar no solo por oportunidades, sino también por sensibilidad espiritual para aprovecharlas correctamente. Cuando la iglesia entiende que la oración abre caminos invisibles, su vida espiritual deja de ser superficial.
Orar se convierte en una forma de participación activa en la obra de Dios. Y tal como Pablo lo muestra, no se trata solo de pedir bendiciones personales, sino de clamar por puertas abiertas que lleven la luz de Cristo a lugares donde aún reina la oscuridad. La oración, entonces, no solo mueve el cielo, transforma también la visión del creyente sobre su papel en el mundo. En el mismo pasaje de Colosenses capítulo 4, Pablo expresa el deseo de manifestar el Evangelio como conviene hablar. Esta expresión revela una preocupación que va más allá de simplemente compartir información. Él está pidiendo oración para que su mensaje no solo llegue, sino que llegue con claridad, con poder y con el tono que cada ocasión demanda. Pablo sabía que no basta con tener la verdad. Es necesario saber transmitirla con sabiduría espiritual, con sensibilidad humana y con gracia divina. Esta petición contrasta profundamente con la forma en que muchos abordaban la predicación en su tiempo. En un mundo grecorromano que valoraba la retórica y la persuasión, era fácil caer en el error de confiar en la oratoria más que en la inspiración divina. Pero Pablo no quería impresionar con palabras elegantes. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, ya había declarado que su predicación no consistía en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Esa misma visión se mantiene en su carta a los Colosenses. Claridad no es sinónimo de complejidad, sino de verdad revelada con precisión espiritual. Para Pablo, la forma de comunicar era tan importante como el contenido del mensaje. Él entendía que una palabra maldicha puede cerrar puertas que Dios había abierto, y que una palabra guiada por el Espíritu puede ablandar hasta el corazón más endurecido. Por eso, pide oración por sabiduría al hablar, reconociendo que cada encuentro, cada conversación y cada predicación es una oportunidad divina que debe ser tratada con temor y reverencia. La claridad de la misión no es una habilidad humana, es una gracia concedida a los que oran. Esta enseñanza tiene un impacto directo sobre la iglesia de hoy. En tiempos de redes sociales, discursos polarizados y confusión doctrinal, es urgente recuperar esta visión paulina. La iglesia necesita hombres y mujeres que hablen de Cristo con sabiduría, sin diluir la verdad, pero tampoco sin herir con legalismo. La oración se vuelve, entonces, la fuente de discernimiento para comunicar con gracia, verdad y poder. Solo así el mensaje puede penetrar las capas de incredulidad y tocar los corazones con el amor redentor de Dios. El secreto que Pablo revela aquí no está en la técnica, sino en la dependencia. La sabiduría para hablar como conviene no se aprende en libros, sino en el lugar de oración. Es allí donde el corazón se alinea con el cielo, donde la boca se prepara para anunciar el misterio con autoridad y donde el mensajero se transforma en eco fiel del mensaje eterno. Esta es la sabiduría que el apóstol suplicaba y que hoy sigue siendo indispensable para los que desean comunicar a Cristo en un mundo en tinieblas. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, Pablo cambia el enfoque de la oración personal a su efecto público. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esta instrucción une dos dimensiones esenciales de la vida cristiana, la espiritualidad interna y el testimonio externo. Pablo está diciendo que la oración no es un fin cerrado en sí misma, sino una preparación para vivir de manera sabia delante de quienes no conocen a Cristo. La oración transforma no solo lo que decimos, sino también cómo vivimos. El término «los de afuera» se refiere a aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Para Pablo, la manera en que los creyentes se comportan ante ellos puede abrir o cerrar corazones.
Por eso, vivir con sabiduría no es un adorno opcional, sino una responsabilidad espiritual. No basta con tener buena doctrina si la conducta no refleja el carácter de Cristo. Y aquí es donde la oración se convierte en la clave. Es en la comunión diaria con Dios, donde el creyente recibe la dirección necesaria para actuar con sabiduría en cada situación. Esta sabiduría no es astucia humana ni diplomacia superficial. Es una sensibilidad espiritual que permite discernir cómo responder, cómo actuar y cómo manifestar el amor de Dios sin comprometer la verdad. En Efesios capítulo 5, versículo 15, Pablo también exhorta: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios». La sabiduría cristiana no se mide por lo que se sabe, sino por la manera en que se vive ante los ojos de los que observan. Cuando Pablo habla de redimir el tiempo, está llamando a aprovechar cada oportunidad como un momento sagrado. Cada interacción con los de afuera puede ser una semilla de eternidad. Por eso, la oración no es solo preparación espiritual, es también estrategia de misión. Es en la oración donde el creyente es equipado para ver las oportunidades que otros ignoran y para actuar con amor cuando otros reaccionarían con juicio. Esta es una sabiduría que no se improvisa, se cultiva en la presencia de Dios. Así, el apóstol conecta oración y misión, vida interior y testimonio público, mostrando que no hay separación entre la fe y la práctica. El que ora verdaderamente será transformado, y su vida será un mensaje silencioso, pero poderoso ante el mundo. Esta integración entre espiritualidad y conducta es la que Pablo deseaba ver en los colosenses, y sigue siendo el modelo que la Iglesia necesita encarnar en este tiempo. Cuando el apóstol Pablo exhorta a redimir el tiempo en Colosenses capítulo 4, versículo 5, está señalando algo mucho más profundo que una simple gestión del reloj. En su contexto original, la expresión sugiere rescatar, recuperar o comprar oportunidades que de otra forma podrían perderse. Para Pablo, el tiempo no es neutro. Es un escenario espiritual donde constantemente se abren y cierran ventanas de impacto eterno. El creyente que ora, según esta visión, no solo busca dirección, sino también sensibilidad para identificar momentos específicos en los que Dios desea actuar a través de él. Esta perspectiva transforma la rutina diaria. Ya no se trata solo de trabajar, estudiar o convivir, sino de caminar con los sentidos espirituales despiertos. Cada conversación, cada encuentro, cada decisión puede convertirse en un punto de intersección entre lo humano y lo divino. Pablo entendía que el tiempo es limitado, pero su valor se multiplica cuando se vive bajo la dirección del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 16, repite esta exhortación, añadiendo que los días son malos, lo que implica que el descuido espiritual puede llevar a la pérdida de oportunidades irrepetibles. La vigilancia espiritual, entonces, no se limita a momentos de oración en lo secreto. Se expande hacia una vida atenta, donde el creyente se convierte en un agente activo del reino en cada espacio que ocupa. Esta vigilancia no es ansiedad ni hiperactividad, sino una conciencia constante de que cada segundo puede tener un propósito eterno. Es vivir como si cada acción contara en la historia del reino, porque verdaderamente lo hace. Es un llamado a estar presentes con intención divina en medio de un mundo distraído. Además, este tipo de vida solo es posible cuando la oración se convierte en un hábito constante. El creyente que ora con regularidad desarrolla una percepción más aguda del mover de Dios en lo cotidiano. No depende de emociones ni de experiencias extraordinarias, sino que vive una espiritualidad arraigada, práctica y profundamente conectada con la voluntad de Dios.
La vigilancia espiritual se convierte en una forma de vida donde nada es trivial y todo puede ser instrumento de propósito celestial. El arte de redimir el tiempo, por tanto, no se aprende en teoría. Es fruto de una espiritualidad madura, forjada en la intimidad con Dios. Pablo no estaba dando un consejo de productividad moderna, sino revelando una mentalidad del reino. Cada minuto puede ser una puerta, cada día una misión, cada instante una oportunidad para que Cristo se manifieste. Vivir así requiere oración, discernimiento y un corazón dispuesto a actuar cuando el cielo abre camino. Pablo continúa su exhortación en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, diciendo: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Con esta imagen, introduce una dimensión poderosa de la vida espiritual: el poder de las palabras en el testimonio cristiano. El apóstol no está hablando solo de lo que se predica desde un púlpito, sino de las conversaciones diarias, aquellas que parecen simples, pero que tienen el potencial de edificar o derribar, de acercar o alejar los corazones de Dios. La expresión «sazonada con sal» remite a la idea de dar sabor, preservar y purificar. En el mundo antiguo, la sal era esencial para conservar los alimentos y para dar sabor a lo que de otro modo sería insípido. Pablo está diciendo que las palabras de los creyentes deben tener ese efecto: preservar la verdad, dar sabor a la vida y purificar el ambiente de lo banal y lo corrupto. Pero para que esto sea posible, es necesario que la boca esté conectada con un corazón lleno del Espíritu, y eso solo ocurre a través de la oración constante. La gracia en el habla no se trata de agradar superficialmente, sino de transmitir vida. En Proverbios capítulo 15, versículo 23, se afirma que el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pablo desea que cada creyente se convierta en un canal de palabras que sanan, que orientan, que despiertan fe. Esto requiere discernimiento, porque no todas las situaciones exigen la misma respuesta. La oración prepara el alma para saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Hablar con gracia no significa comprometer la verdad. La sal, aunque necesaria, puede arder si se usa en exceso. Por eso, Pablo enfatiza el equilibrio entre la verdad y el amor, entre la firmeza y la compasión. Solo un corazón entrenado en la presencia de Dios puede encontrar ese punto exacto donde las palabras no solo informan, sino transforman. En un mundo saturado de discursos vacíos y de palabras hirientes, la voz de los que oran puede marcar la diferencia, no por volumen, sino por sustancia. Las conversaciones cotidianas revelan el tipo de espiritualidad que alguien vive. No basta con orar en secreto si nuestras palabras en público no reflejan a Cristo. Pablo muestra que la oración verdadera transforma no solo el alma, sino también el lenguaje. El creyente que ora hablará diferente, no por imposición externa, sino porque su interior ha sido renovado. Y así sus palabras se convertirán en sal que preserva la verdad y en gracia que toca el corazón de los que escuchan. En la conclusión de sus exhortaciones, Pablo hace referencia al misterio de Cristo, por el cual está preso. Colosenses 4:3. Este misterio, que en otros tiempos estuvo oculto, ahora ha sido revelado a los santos. Lo extraordinario es que incluso estando encadenado, Pablo no pide liberación, sino oportunidad para proclamar ese misterio con claridad. Esto revela que su visión espiritual trascendía las circunstancias. Para él, la prisión no era un obstáculo, sino un escenario donde la gloria de Dios podía manifestarse a través de la perseverancia en la fe. Este es el núcleo del secreto que Pablo compartía con los colosenses. La perseverancia espiritual no solo resiste las adversidades, sino que permite ver lo que otros no pueden. La oración constante,
la vigilancia con gratitud, la sabiduría en la conducta y la gracia en el hablar conducen a una revelación más profunda de Cristo. No se trata de un conocimiento teórico, sino de una experiencia viva y transformadora. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, Pablo afirma que los creyentes no miran las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque éstas son eternas. La prisión no apagó la visión de Pablo, sino que la agudizó. Desde ese lugar oscuro, escribió palabras que siguen iluminando generaciones. Esto es fruto de una vida escondida en Dios, donde la oración no es un escape, sino una fuente de revelación. Ver el misterio de Cristo en medio del dolor es un don que solo se concede a quienes han aprendido a perseverar, a confiar y a mantenerse firmes aun cuando todo alrededor parece desfavorable. El apóstol no se limitó a enseñar esta verdad, la vivió. Y su vida se convirtió en una carta abierta que confirma que la perseverancia en la oración permite que el invisible se haga visible, que lo eterno se manifieste en lo temporal y que el reino de Dios se extienda incluso desde una celda. Esta es la dimensión más profunda de la espiritualidad cristiana que Pablo deseaba impartir a los colosenses. Una fe que no depende de las circunstancias, sino que las transforma desde adentro. Así, el capítulo 4 de Colosenses se revela como un tesoro espiritual, una llave oculta que, una vez comprendida, abre puertas de revelación, de poder y de misión. La oración y la perseverancia no son simples disciplinas, son caminos hacia una comunión tan íntima con Dios que incluso la prisión puede convertirse en plataforma de gloria. Esto es lo que Pablo vivió, lo que enseñó y lo que aún hoy nos sigue inspirando a caminar con los ojos puestos en lo eterno. Hay verdades que no envejecen, solo se hacen más urgentes con el tiempo. Si esta palabra te recordó algo que nunca debería haberse olvidado, deja tu comentario. Comparte con alguien que aún cree en el poder de la oración. Y si valoras contenidos que tocan el alma sin prisa ni superficialidad, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo eterno.